Imagínate, estuve a punto de tirarme delante de un coche en esa suave pendiente, como si el asfalto pudiera borrar de una vez por todas el dolor que llevaba. Todavía huelo esa calle, como si todo hubiera pasado ayer. Pero de repente una mano me tocó el hombro y entonces vino la hemorragia. Una luz extraña atravesó el gran espejo de la habitación, y allí, frente a mí, apareció una figura que saltó del reflejo. Era algo entre un hombre y un reptil, una presencia que se infiltró en mí. Una voz resonó: tu alma pertenece a Satanás esta noche. Al instante, mis pies comenzaron a arder como si estuvieran en llamas, un dolor insoportable que me hizo creer que ya estaba en el infierno. Hoy estoy aquí para contarles cómo esa noche cambió todo. Soy JW y mi historia es un testimonio del poder que puede transformar incluso los momentos más oscuros. Esa noche, en una habitación de hotel de mala muerte, drogado con crack, tuve un encuentro que cambió mi vida para siempre, un verdadero encuentro de Damasco. Pero mi viaje empezó mucho antes, a los 7 años. ¿Puedes creer que a esa edad compartía cama con 9 hombres? No eran juguetes, no eran peluches. Mi padre, un alcohólico violento, golpeaba a mi madre constantemente y yo yacía allí esperando protegerla. Hoy necesito dejarlo claro, lo que van a escuchar puede parecer increíble, pero no es una locura. Es simplemente la diferencia entre quién era yo, sin Dios, sin esperanza, y quién me convertí después de que Él entró en mi vida. Les voy a decir algo que quizás no esperaban: estaba emocionado de ir a algún tipo de escuela bíblica, no por interés espiritual, sino porque quería salir de casa y comprar algunos dulces. Recuerdo que, al final, la profesora puso algo en la palma de mi mano. Pensé que era más un caramelo, pero era un papelito doblado. Lo sostuve con fuerza, sin entender. De camino a casa vi a mi padre en el coche, borracho, con una mujer al lado. Me amenazó: si cuentas algo, te arrepentirás. Llegué a casa y encontré a mi madre golpeada, casi muerta. La culpa me consumió. Fui a mi habitación y, desesperada, abrí el periódico. No sabía quién era Dios, pero algo me hizo leer esas palabras. Era el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Repetí esas frases como un hechizo y de alguna manera la violencia cesó. Guardé ese papel como un amuleto, lo único que me daba un poco de paz. A los 9 años, ya viviendo en otro lugar, conocí a un niño extraño. No sabía nada del diablo ni creía en Dios. Pero mientras lo miraba, vi letras y números moviéndose, formando palabras que había escuchado en casa, malas palabras, maldiciones. Fue entonces cuando me di cuenta: el enemigo ya tenía un plan para mí, incluso antes de que yo supiera el plan de Dios. Pero la buena noticia es que el plan de Dios es más grande. Jesús ganó y el diablo no tiene la última palabra. A los 10 años, la violencia en casa empeoró. Mi padre golpeó tanto a mi madre que me escondí debajo de la casa. Allí me abrazó un chico de 15 años. Sabía que estaba mal, pero era la primera vez que alguien me tocaba con cariño. Renuncié a mi virginidad en ese mismo momento, a los 10 años, porque necesitaba sentir que alguien me amaba. Mi madre, deprimida y destrozada, apenas podía prestarme atención. Me sentí invisible. Pero hoy, mirando hacia atrás, veo que mi historia no es nada de qué avergonzarse. Antes me avergonzaba de todo. Hoy sé que Jesús cargó con esa vergüenza por mí, y Él puede hacer lo mismo por ti. Mi vida es un libro abierto porque creo que al exponer mis heridas, puedo ayudar a otra persona a encontrar curación. El diablo quiere que guardes tus secretos, pero Dios usa tu testimonio para liberar a otros. La palabra y la sangre de Jesús tienen poder. Y si estás leyendo esto y te identificas con alguna parte de mi historia, debes saber: hay esperanza. El mismo Dios que me rescató del infierno literal y espiritual está listo para rescatarte a ti también. Simplemente toma su mano. Nunca supe lo que era un verdadero abrazo de ella. Mi padre. Ni siquiera quería acercarme. Porque había visto cosas que un niño nunca debería ver. Cosas que mi propia sangre le hizo a mi hermana, mi propia carne. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que estaba mal. ¿Por qué los vi en esa habitación? ¿Por qué le estaba haciendo eso? Hoy, con la mente clara, lo entiendo. Pero en ese momento me envenenó. Me llenó de asco, de miedo, de una repulsión que permaneció conmigo durante años. Y el enemigo usó esto para convencerme de que no merecía que me tocaran,
que cualquier contacto humano era peligroso. Susurró, si dejas que alguien se acerque, volverá a suceder. Te utilizarán y te lastimarán. Pero mira cómo actúa el diablo. No solo me robó la infancia, sino que convirtió mi dolor en una prisión. Esa desesperada necesidad de atención, de validación, se convirtió en una adicción. Más fuerte que el alcohol, más fuerte que las drogas. Porque cuando eres niño y nadie te ve, te aferras a cualquier resto de cariño, aunque venga de la oscuridad. Y así fue como me preparó. Me entrenó para bailar, lucirme, complacer a los demás a cambio de unos cuantos dólares. Mira, niña, eres buena en esto. Hazlo de nuevo. Y lo hice. Porque, en el fondo, era lo único que me hacía sentir que existía. Que alguien, al menos por unos segundos, me miró. El diablo es astuto. No aparece con cuernos y olor a azufre. Viene disfrazado, sigilosamente, como un ángel de luz. Me llevó a lugares que un niño de 12 años nunca debería ver. Me puso en situaciones que me marcaron para siempre. Y lo peor. Mi madre no lo sabía. Oh, si lo supiera, no podría protegerme. Porque ella también estaba atrapada en su propio infierno. Un infierno de violencia, de humillación, de platos volando de las paredes, de puñetazos que resonaban por toda la casa. Si no te gusta, ¿por qué no te vas?, ellos han dicho. Pero cualquiera que haya experimentado esto lo sabe, irse no es tan sencillo. Es un ciclo. Huyes, vuelves a huir. Hasta que un día, o rompes el ciclo, o él te rompe a ti. Quedé embarazada antes de los 12 años. Y eso me lo quitaron. No fue una elección. Fue demasiada violencia. Una herida que sangró silenciosamente durante años. Y mientras tanto, la vida seguía. Nos mudábamos de casa en casa, porque mi padre bebía, gastaba lo poco que teníamos y el hambre tocaba a la puerta. Pero Dios, aun cuando yo no lo conocía, ya estaba obrando. Me dio la creatividad para convertir 5 vestidos en un guardarropa completo. Me dio fuerzas para soportar noches de insomnio, escuchar gritos y romper cristales. Me dio una resistencia que no sabía que tenía. ¿Y sabes qué es lo más loco? Incluso en medio del caos, incluso cuando pensaba que Dios no existía o que, si existía, era cruel, Él estaba ahí. Preparando el camino. Porque cada lágrima que derramé, cada noche que oré sin saber quién, cada vez que me sentí demasiado sola para continuar. Él lo estaba escribiendo todo. Y un día, Él me rescató. No todos a la vez. Fue poco a poco. Como quien enciende una luz en una habitación oscura y poco a poco ilumina cada rincón. Si estás leyendo esto y te reconoces en algún lugar, debes saber, Dios no te ha olvidado. Él no te abandonó. El mismo Dios que me sacó de las tinieblas está listo para sacarte a ti también. No es necesario continuar este ciclo. No es necesario vivir con miedo, con vergüenza, con la sensación de que no hay salida. Porque lo hay. Y comienza cuando decides tomar su mano y decir, no más. No puedo más. Ayúdame. El diablo quiere que creas que tu historia ha terminado. Que eres justo lo que vivieron contigo. Pero Dios quiere mostrarte que eres más que tus cicatrices. Eres un testimonio vivo de su poder. ¿Y tu futuro? Ah, tu futuro es más grande que tu pasado. Simplemente da el primer paso. Y en ese momento, sus ojos se abrieron por un segundo. Un momento. Pero fue suficiente para que ella me reconociera. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Solo un leve suspiro, como diciendo, te amo, hijo mío. Y luego ella se fue. Como esto. Sin previo aviso. No hay un verdadero adiós. Solo el vacío que quedó en el lugar del abrazo que nunca más volvería a tener. Grité. Grité hasta que perdí la voz. Grité hasta que sentí que mi pecho iba a explotar. Porque eso era todo, tenía 12 años y el mundo acababa de demostrarme que no había seguridad en ninguna parte. Ni siquiera mi madre. Ni siquiera en mi casa. Ni siquiera en mí mismo. El hombre que se suponía debía protegerme me había quitado a la única persona que realmente me amaba. Y yo. Llevaba años con rabia, con odio, con violencia corriendo por mis venas, pensando que así se sobrevivía.
Pero en el fondo lo sabía. Sabía que esto no era vida. Era una prisión. Y lo peor. El diablo se rió. Se rió porque vio que yo había creído su mentira. Que yo era solo eso, un niño destrozado y lleno de cicatrices destinado a repetir los errores de mi padre. Pero Dios no me dejó allí. Esperó. Esperó hasta que entendí que mi dolor no era el final de mi historia. Fue solo el comienzo. Porque después de esa noche algo cambió. No fue todo a la vez. No fue fácil. Pero poco a poco comencé a escuchar una voz diferente. No era la voz del odio. No era la voz del miedo. Era una voz suave que decía, no tienes que cargar con esto solo. Y entonces entendí, el enemigo me había robado tanto, pero no podía robarme el futuro. Porque el futuro no pertenece al pasado. Pertenece a quienes deciden levantarse y luchar. ¿Y tú? ¿Aún vas a dejar que el diablo escriba tu historia? ¿O tomarás la mano de Dios y dirás, ya es suficiente? Quiero más. Porque os digo una cosa, el mismo Dios que a mí me sacó de las tinieblas, también os puede sacar a vosotros. Él no mira tus heridas y dice, no eres bueno. Él mira y dice, yo te elegí. Y si Él te eligió, entonces lo mejor está por venir. No importa por lo que hayas pasado. No importa lo que te hicieron. Lo que importa es lo que haces con Él ahora. Y la elección es tuya, permanecer encadenado o romper las cadenas. Porque la libertad no es un regalo que cae del cielo. Es una decisión. Y comienza cuando dices, basta. Un grito que resonó dentro de mí, pero que no supe expresar con palabras. Era como si Dios me hubiera abandonado en el momento en que más lo necesitaba y ahora lo desafía a demostrar que existía. Si Él era real, ¿por qué no me detuvo? ¿Por qué no salvaste a mi madre? ¿Por qué dejaste que mi padre destruyera todo? Cada pensamiento era un cuchillo clavado en mi pecho, pero no quería llorar. Llorar era admitir que todavía me dolía y no podía permitirlo. Entonces, me convertí en todo lo contrario de lo que esperaban. Si Dios quisiera obediencia, yo sería rebelde. Si Él quisiera fe, yo dudaría. Si Él quisiera amor, yo sería odio. Porque en el fondo, solo quería que Él sintiera una fracción del dolor que yo sentía. Que entendió lo que era perderlo todo y aún así ser culpado por ello. Pero la verdad es que me estaba ahogando y lo único que me mantenía a flote era la ira. Y la ira me llevó a lugares oscuros. Lugares donde la gente llevaba máscaras de sonrisas, pero tenía ojos vacíos como los míos. Lugares donde podía ser quien quisiera, porque allí a nadie le importaba lo suficiente como para juzgarme. Me involucré con gente que no debía, tomé decisiones que me arrastraron hacia abajo, y cada decisión equivocada fue una bofetada de Dios. ¿Ves? No te necesito. Puedo destruirme a mí mismo. Pero aquí está la ironía, cuanto más intentaba huir de Él, más se acercaba a Él. Como un padre que no se rinde con su hijo, incluso cuando ese hijo tira piedras a la ventana. No lo vi, pero Él estaba allí. En las noches en las que lloré en silencio, en los momentos en los que casi me di por vencido, en las veces que alguien me tendió la mano sin que yo se lo pidiera. Él nunca me dejó. Y lo más increíble, nunca me obligó a regresar. Porque Dios no es carcelero. Es un libertador. Y la libertad no es un lugar al que se llega, es un camino que uno elige recorrer. Incluso cuando te tiemblan las piernas. Incluso cuando no sabes si lo lograrás. Incluso cuando todo lo que conoces es oscuridad. Pasé años creyendo que mi pasado me definía. Que las balas que no pudieron sacarse del cuerpo de mi madre también estaban incrustadas en mí. Que la violencia de mi padre era una maldición que llevaría por siempre. Pero Dios no ve cicatrices, ve posibilidades. Él no mira lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser. Y si estás leyendo esto hoy, con el corazón apesadumbrado y el alma cansada, quiero que sepas una cosa, no estás demasiado destrozado para ser restaurado. Quizás hayas pasado por cosas por las que nadie debería pasar. Quizás hoy tomaste decisiones que te avergüenzan. Es posible que sienta que el dolor es demasiado grande para superarlo. Pero Dios no trabaja con demasiado. Trabaja con lo imposible. La pregunta no es, ¿por qué me pasó esto a mí? La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto ahora? Porque la vida no se trata de lo que te deprime,
sino de cuántas veces te levantas. Y cada vez que eliges levantarte, Dios está ahí, acercándose y diciendo, ven. Yo te llevaré el resto del camino. No es necesario tener todas las respuestas. No tienes que ser perfecto. Solo necesitas dar el primer paso. Y si ese paso es decir, basta, a lo que te frena, entonces ya estás más cerca de la libertad de lo que crees. Porque la curación no comienza cuando el dolor desaparece, comienza cuando decides que ya no dejarás que te defina. Una recarga, como lo llamaban en aquel entonces. Era marihuana, pero prefería llamarla ceguera, porque eso es exactamente lo que hacía, me dejaba ciego a la verdad, insensible al dolor, pero nunca verdaderamente libre. Y fumaba, noche tras noche, como si ese porro fuera lo único que me impedía caer en el abismo que yo mismo había cavado. Pero Dios no se da por vencido con nosotros, ni siquiera cuando nos damos por vencidos con nosotros mismos. Y fue una de esas noches, después de otra ronda de música alta, luces intermitentes y promesas vacías, que algo dentro de mí se rompió de una manera diferente. No fue el vaso que se me escapó de la mano, ni el cigarrillo que me quemó los dedos sin que me diera cuenta. Era una voz, no la voz de mis pensamientos, no la voz de mis miedos, sino una voz clara, como si alguien me susurrara al oído, no estás hecho para esto. Me quedé helado. El ruido de la discoteca pareció desaparecer. Y, por primera vez en años, escuché. No con mis oídos, sino con algo más profundo, algo que había enterrado bajo capas de maquillaje, alcohol y noches interminables. Era como si Dios estuviera diciendo, todavía estoy aquí. Incluso cuando tú me olvidas, yo no te olvido. Esa noche no lo dejé todo. No tuve una conversión instantánea, ni un milagro cinematográfico. Pero algo cambió. Empecé a cuestionar. Comencé a mirarme en el espejo y ver no solo una mujer hermosa, sino un alma herida que necesitaba curación. Y, poco a poco, Dios me mostró que la libertad no estaba en el fondo de una botella, ni en los brazos de un extraño, ni en el humo que inhalaba para escapar de mí mismo. La verdad es que la transformación no ocurre de repente. Se compone de pequeños, sí, hoy me voy a casa, sí, no aceptaré ese vaso, sí, rezaré incluso si no siento nada. Y fue así, paso a paso, que Dios me sacó de la oscuridad. No porque lo mereciera, sino porque Él es fiel. No porque yo fuera fuerte, sino porque Él es poderoso. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque Él nunca me dejó sin una salida. Y si estás leyendo esto hoy y te reconoces en cualquier parte de mi historia, si alguna vez te has sentido perdido, solo como si la vida fuera un peso mayor del que podías llevar, quiero decirte algo, Dios no ha terminado contigo. Esa voz que me susurró esa noche, ella también te está susurrando. Y Él no espera que seas perfecto. Él simplemente está esperando que usted diga sí, incluso si es un sí tembloroso, incluso si es un sí con los ojos llorosos. Porque la curación comienza cuando decides que ya no quieres vivir en la oscuridad. Y la libertad. La libertad comienza cuando aceptas que no tienes que hacerlo solo. Y no me importó. Solo quería fumar y fumar y fumar hasta que no quedara nada, hasta que la última bala entrara en el cañón. Pero entonces sonó el teléfono. No existían los móviles en aquella época, era uno de esos aparatos fijos, cableados, que insistían en no apagarse. Intenté colgar el teléfono, pero mi mano no obedecía. Y al otro lado de la línea, una voz clara y firme dijo, «Alabado sea el Señor». Me quedé helado. ¿Quién diablos era ese? Londres. No tenía sentido. Pero algo en esa voz me atrapó. Grité, intenté colgar, tiré el teléfono al suelo, pero volvió a sonar. Y esta vez, cuando respondí, no era una persona. Fue algo. Un idioma que nunca había oído, pero que parecía arrancar el silencio de mi alma. Siempre pensé que los que hablaban en lenguas estaban poseídos, que era algo del diablo. Pero allí, en ese momento, no era el diablo quien hablaba. Era él. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que no era una coincidencia. ¿Por qué la mujer que vivía a 2 casas de mí? Esa señora que no dejaba de pedirme un café, que me miraba con esos ojos llenos de paz que no entendía. Ella estuvo orando por mí todo el tiempo. Ven aquí un momento, me dijo mientras yo pasaba en ropa corta, con el cigarrillo en la mano y toda mi vida escrita en la cara. Dios tiene un plan para ti, niña.
No te trajo aquí para dejarte caer. Y me reí, poniendo los ojos en blanco. Ah, está bien, señorita María. Dios no se preocupa por mí. Pero lo era. Y cuando esa voz en el teléfono me alcanzó, cuando las palabras en lengua llenaron la habitación, supe que no era una locura. Fue un rescate. El mismo vecino que evitaba, la misma iglesia que despreciaba, el mismo Dios que pensaba que me había abandonado, todos estaban allí, tejiendo una red invisible para atraparme antes de que saltara. Y luego vino el recuerdo de mi madre. De sus últimos meses, cuando la enfermedad ya se lo había llevado casi todo, menos su fe. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era sobre Jesús. Cuida a mi hija, susurró, apretando mi mano. Él no te dejará ir. Quería gritarle. ¿Por qué entonces te dejó morir? ¿Por qué no te sanó? Pero ahora, mirando hacia atrás, lo entiendo, ya no necesitaba curación. Ella ya era libre. Y sus oraciones nunca dejaron de hacer eco. Estaban allí, en ese teléfono que no colgaba, en esa voz que no callaba, en esa mujer que no se rindió conmigo. Porque Dios no se rinde con nadie. Ni siquiera de ti. Fui a esa iglesia por primera vez arrastrando los pies, lleno de odio y vergüenza. La gente reía, cantaba, levantaba la mano, y yo solo quería saber dónde estaba el truco. Esta gente debe tener problemas peores que los míos, pensé cruzándome de brazos. Pero entonces el pastor me miró y dijo, Dios te está llamando. Y cuando oró por mis pies, esos pies que, según los médicos, nunca volverían a caminar correctamente, llenos de un dolor que ninguna pastilla podía aliviar, algo sucedió. Algo que no pude explicar. Los dolores desaparecieron. Las pruebas posteriores demostraron que los problemas habían desaparecido. No había nada más. Solo cicatrices donde solía haber sufrimiento. Pero todavía no entendí. Todavía pongo mi fe en el hombre, el pastor, la iglesia, en cualquier cosa menos en él. Y luego, cuando regresé a casa, la oscuridad me encontró nuevamente. Fue como si, cuando entré por la puerta, me convirtiera en otra persona. Deprimido. Vacío. Enojado. Hasta que un día, esa misma mujer que me había llevado a la iglesia me volvió a llamar. Sé lo que estás a punto de hacer, dijo. Y no fue una pregunta. Fue una declaración. Pero Dios no ha terminado contigo. Él te eligió incluso antes de que nacieras. Y luego ella me llevó de regreso. No a un servicio, no a una reunión, sino a Él. A la verdad de la que había pasado toda mi vida huyendo, que no necesitaba ser perfecta. Que no necesitaba tener todas las respuestas. Que solo necesitaba decir, sí, aunque fuera un sí entrecortado, aunque fuera un sí con lágrimas y dudas. ¿Y sabes qué pasó cuando lo dije? El arma que tenía en la mano perdió peso. Las pastillas que tragué como caramelo se convirtieron en polvo. ¿Y la oscuridad? Ella no desapareció del todo de una vez. Pero por primera vez vi una luz, pequeña, parpadeante, pero real, brillando al final del túnel. Porque la libertad no es ausencia de luchas. Es la certeza de que no estás solo en ellos. Y la cura. La curación comienza cuando dejas de correr y dejas que Él te alcance. Aunque sea en el último segundo. Aunque sea en el teléfono que no cuelga. Aunque sea a través de la voz de un vecino que nunca se rindió contigo. Él está llamando. Y la pregunta es, ¿responderás? Confiando en que Dios actuaría a través de ese hombre o a través de ese momento. Pero yo no sabía más que Él. Y entonces, de repente, entendí, Dios mío. No había profetizado, pero sus palabras fueron claras, tienes que volver a casa y limpiar tu casa de arriba a abajo. Y obedecí. Porque sin darme cuenta había dejado intacto un rincón de mi vida, un altar secreto, una obsesión disfrazada de orden. Todo tenía que ser impecable. Todo tenía que brillar. No para Dios, sino para los ojos de los demás. Para demostrar que era suficiente. Para atraer a un hombre que me complete. Pero Dios no quería mi casa ordenada. Quería que me rompieran el corazón. Esa noche regresé a casa con mi hijo de 14 años, todavía hirviendo de ira contra ese pastor. Y entonces algo sucedió. Mientras subíamos las escaleras, era como si estuviera descendiendo a un sótano oscuro que yo mismo había construido.
Y cuando abrí los ojos, vi. No era solo una casa decorada. Era un santuario del enemigo. Astrología en las paredes. Libros ocultos en los estantes. Películas, música, conversaciones que alimentaban una mente hambrienta de control, de señales, de algo que llenara el vacío. ¿Cuál es tu signo? Le preguntaba a cada hombre que conocía, como si las estrellas pudieran decirme quién era digno de mi amor. Como si el destino estuviera escrito en constelaciones, y no en manos de un Dios que ya me había elegido. Y entonces, Dios me mostró lo que yo no quería ver, mi hijo, expuesto a eso. Sus ojos, captando lo que permití entrar. Porque el diablo no necesita brujería para destruir una casa. Utiliza lo que ya existe, la televisión, las conversaciones, las pequeñas idolatrías que creemos que son inofensivas. Y yo estaba alimentando al enemigo sin siquiera darme cuenta. Pero Dios no me dejó allí. Esa noche comencé a llorar. Los libros fueron a la basura. Cartas astrológicas, quemadas. Películas eliminadas. Y cuando terminé, lloré. No de alivio, sino de vergüenza. Porque había cambiado la cruz por dinero. Cambió el culto a Cristo por la búsqueda desesperada de un hombre. Cambié la libertad por la prisión de pensar que necesitaba demostrar mi valía. Y entonces Dios me preguntó, ¿ahora, me dejarás ser tu Señor? No fue fácil. Todavía iba a la iglesia todos los lunes, miércoles, viernes y domingo. Cantó, enseñó, sirvió. Pero Jesús todavía no era el Señor de mi vida, era solo un genio en una botella, dispuesto a conceder mis deseos. Dios, ¿cuándo me vas a abrazar? Me quejé, como si él me debiera algo. Como si no hubiera pasado años persiguiéndolo todo menos a él. Hasta que me llevó al ministerio de solteros. Allí conocí a un hombre. Un cristiano, perfecto. Fuimos juntos a la iglesia, oramos, leímos la Biblia. Nada de sexo, nada de besos, todo está bien, ¿verdad? Equivocado. Porque Dios no solo quería mi comportamiento. Él quería mi corazón. Y mi corazón seguía atrapado en la misma mentira, necesito un hombre para ser feliz. Entonces Dios hizo algo que no esperaba. No me dio lo que quería. Me mostró lo que necesitaba, la verdad. Y la verdad era que no amaba a ese hombre. Me encantó su idea. Me encantó la seguridad que representaba. Me encantó la aprobación que me dio. Pero Dios no quiso ser mi compañero. Quería ser mi todo. Y cuando finalmente entendí eso, todo cambió. No porque la vida se volviera fácil, sino porque dejé de luchar contra él. Dejé de pedir señales y comencé a confiar en su voz. Dejé de buscar validación en los hombres y comencé a descansar en el amor que ya era mío. Porque mayor es el que está en mí. Y si el enemigo viene contra mí, tendrá que huir 7 veces. Porque ahora sé quién soy. Y, lo más importante, sé quién soy. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo dejarás que tus obsesiones, tus ídolos, tus pequeñas rebeliones dicten el ritmo de tu vida? Dios está llamando. Y la pregunta no es si Él te alcanzará. Es si lo vas a permitir. Creía que el matrimonio solucionaría todo. Que todo lo que había que hacer era encontrar a alguien, decir, sí frente al altar y listo, la vida volvería a su lugar. Pero no fue así. Porque el problema nunca fue la ausencia del cónyuge. El problema era que no había dejado que Jesús fuera Señor de todos los ámbitos de mi vida. Y cuando no es Señor de todo, no es Señor de nada. ¿Recuerdas lo que pasó después? Llegó la ira. La decepción. La sensación de que algo andaba mal, pero sin saber exactamente qué. Porque todavía no había entregado las riendas. Todavía pensaba que podía controlarlo, que podía arreglar las cosas por mi cuenta. Y cuando las cosas se desmoronaron, el matrimonio, la estabilidad e incluso la cordura, culpé a Dios. Culpé a los demás. Culpé al mundo. Pero la verdad es que no tenía fundamento. No tenía raíces profundas en la palabra. Dependía de los pastores, de la predicación, de las experiencias emocionales, todo menos lo que realmente importaba, una relación personal con Dios. Y cuando llegó la tormenta, no tenía dónde agarrarme. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez has sentido que por mucho que lo intentaras algo siempre salía mal? Que hiciera lo que hiciera,
la paz nunca duró. Es porque tú, como yo, estabas construyendo tu vida sobre arenas movedizas. En soluciones humanas, en relaciones vacías, en promesas que no se cumplen. Dios no quiere ser solo una parte de tu vida. Él quiere ser todo ella. No quiere que le consulten solo cuando esté en el fondo. Quiere ser el primero al que acudas antes de tomar cualquier decisión. Antes de casarse. Antes de aceptar ese trabajo. Antes de ceder a esa tentación. Porque cuando Él es Señor, las elecciones dejan de ser un juego de adivinanzas. Se convierten en obediencia. ¿Y sabes qué pasa cuando obedeces? Las puertas que creías que estaban abiertas. Se restablecen relaciones que parecían condenadas al fracaso. La paz que has estado buscando en los lugares equivocados finalmente llega, no porque la vida sea perfecta, sino porque descubres que Él es suficiente. Pero esto solo sucede cuando dejas de negociar con Dios. Cuando dejas de decir, Señor, te doy esto, pero no aquello. Porque Él no acepta migajas. Él quiere todo. Y solo cuando das todo, Él puede darte más de lo que jamás imaginaste. Por eso hoy les pregunto, ¿a qué se aferran todavía? ¿Qué área de tu vida insistes en controlar, aunque sabes que solo te trae dolor? Tu boda. Tus finanzas. Tus sueños. Tu identidad. Dios tiene los brazos abiertos. Pero Él no forzará la entrada. La llave está en tu mano. Y la pregunta no es si Él te amará de todos modos. Se trata de si vas a confiar en Él de todos modos. Se estaba hundiendo de nuevo. ¿Y sabes qué es peor? No pude ver. Pensé que tenía el control, que esta vida de apariencias, el auto rojo, el departamento nuevo, los muebles blancos, era libertad. Pero era solo una jaula dorada, y ni siquiera me di cuenta de que las barras estaban hechas por mi propia elección. Dios no se da por vencido con nosotros, incluso cuando nos damos por vencidos con nosotros mismos. Él usa incluso lo que no entendemos para traernos de regreso. Ese amigo que me ayudó a lavarme la cara cuando no tenía fuerzas. Esa clínica que me acogió cuando ya ni siquiera sabía mi nombre. Era Él. Trabajando entre bastidores, utilizando personas, lugares e incluso el dolor, para recordarme una simple verdad, no estaba destinado a vivir a medias. ¿Y sabes lo que descubrí allí? Esa curación no comienza cuando dejas de pecar. Comienza cuando dejas de esconderte. Cuando te miras al espejo y dices, no puedo soportarlo más. Necesito ayuda. Porque Dios no espera a que te arregles para amarte. Él te ama para arreglarte. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo, Él no lo hará por ti. La llave todavía está en tu mano. Puedes seguir fingiendo que todo está bien, que esa adicción, ese dolor, ese patrón tóxico no te define. O puedes hacer lo que yo hice, arrodillarte y decir, ya no puedo hacerlo más. Toma el control. Porque, al final del día, la pregunta no es si Dios te perdonará. Se trata de si te perdonarás a ti mismo. No se trata de si Él te aceptará. Se trata de si te aceptarás a ti mismo, con todas tus cicatrices, tus errores y tus reveses. Él ya te ha elegido. La pregunta es, ¿elegirás dejar que Él te transforme? Elegí. Y hoy, mirando hacia atrás, veo que cada caída, cada lágrima, cada momento de desesperación no fue un fracaso. Fue un paso. Porque Dios no escribe historias perfectas. Escribe historias redimidas. ¿Y el tuyo? Todavía esperando el final. Toma el camión. Y en ese momento lo supe, no era una coincidencia. Fue una señal. Una señal de que incluso cuando no veía salida, Él seguía allí, sosteniendo mi mano antes de que cayera al abismo. Cargué esas cajas como quien lleva una carga que ya no era mía. Cada pieza que vendí, cada mueble que cambié por una piedra, fue una pieza de mi partida. Pero allí, en el estacionamiento de ese almacén, algo cambió. No fue un milagro ruidoso, de esos que hacen descender a los ángeles con trompetas. Fue un milagro silencioso, de esos que solo reconocen los que han estado hasta el fondo. La mujer del almacén no tuvo que decirme nada. Ella me miró a los ojos y vio lo que yo no podía ver, que todavía valía la pena. Que alguien, en algún lugar, todavía creía en mí. Y luego llegó el día en que no pude más. No fue la grieta lo que me rompió. Fue la vergüenza.
La vergüenza de mirarme al espejo y no reconocer a la mujer que había sido. La vergüenza de saber que mis hijos podrían verme así. La vergüenza de darme cuenta de que por mucho que persiguiera ese humo, nunca me llevaría a casa. Ese fue el día en que me arrodillé, no ante un altar, no en una iglesia, sino en el frío piso de mi apartamento vacío, y grité. No pedí perdón. No pedí fuerza. Grité porque no tenía nada que perder. Y fue entonces cuando él me escuchó. No fue instantáneo. No era como en las películas, donde la persona se despierta al día siguiente sanada, con una sonrisa en el rostro y una Biblia en la mano. Fue lento. Doloroso. Como sacarse una espina de la piel después de años de estar enterrado. Pero cada vez que caí, él estaba allí para levantarme. No con juicio, no con desilusión, sino con la misma paciencia de quien sabe que la curación no es una línea recta. Es un camino lleno de curvas, contratiempos y momentos en los que piensas, no puedo hacerlo. Pero él nunca se rindió. Ni siquiera cuando me di por vencido. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo a ningún adicto. Veo un superviviente. Veo una mujer que se fue al infierno y volvió con cicatrices, sí, pero también con una historia que nadie le podrá quitar. Una historia que demuestra que Dios no nos abandona, incluso cuando nosotros nos abandonamos a nosotros mismos. Él no espera que seamos perfectos. Él espera que seamos honestos. Que reconozcamos nuestra debilidad, porque es en ella donde se revela su fuerza. ¿Y sabes qué es lo más increíble? No solo me dio una segunda oportunidad. Me dio infinito. ¿Cuántas veces he tropezado? ¿Cuántas veces he querido rendirme? ¿Cuántas veces he mirado al cielo y he dicho, ¿por qué a mí? Y él simplemente respondió, porque te amo. No por quién eras. No por quién deberías ser. Pero por lo que eres ahora. Con todos tus defectos, tus miedos y tus dudas. Entonces te pregunto de nuevo, ¿qué pasa con tu historia? ¿Sigues esperando el final? Porque el final que Dios tiene para ti no es un punto final. Es reticencia. Es la oportunidad de empezar de nuevo, tantas veces como sea necesario. Es la certeza de que, por muy bajo que hayas caído, Él ya está ahí abajo, esperando para cogerte. Solo mira hacia arriba. Todo lo que tienes que hacer es decir, elijo dejar que Él me transforme. Y entonces, solo entonces, comprenderás que la redención no se trata de ser perfecto. Se trata de ser real. Se trata de dejar que Él escriba tu historia, con defectos y todo, y convertirla en algo más hermoso de lo que jamás imaginaste. Nunca mirar hacia atrás. Porque en ese momento lo supe, no era solo un sueño, no era solo una ilusión. Era Él. Era el Dios que había pasado toda mi vida negando, cuestionando, odiando y que, sin embargo, nunca me abandonó. Incluso cuando estaba en el fondo, sucia, rota, con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, Él estaba allí. No como un juez, sino como un padre que toma la mano de un niño que tropieza incluso antes de que caiga. Y en aquella habitación de hotel, en medio de la oscuridad, algo cambió. No fue magia. No fue un truco de magia que borró los años de dolor, de adicción, de soledad. Fue una invitación. Una invitación a dejar de luchar solos. Dejar de creer que yo era exactamente lo que otros decían que era, perdido, fracasado, sin esperanza. Porque al final del día, la redención no se trata de ser lo suficientemente fuerte como para levantarse. Se trata de ser lo suficientemente humilde como para dejar que alguien te levante. No tuve respuestas. Aún no los tengo todos. Pero en ese momento entendí una cosa, Dios no escribe historias perfectas. Escribe historias reales. Historias de personas que cometen errores, que caen, que se pierden y que, aún así, son encontradas. Porque su amor no es como el del mundo. No es un amor que exige perfección antes de abrazar. Es un amor que primero abraza y luego transforma. Y cuando desperté, limpia, sin marcas, sin el peso de esas horas de agonía, supe que no era casualidad. No fue suerte. Fue divertido. La misma gracia que me sostuvo cuando ya no tenía fuerzas para aguantar. La misma gracia que me recordó, incluso en mis peores días, que no estaba sola. Que por más que le había dado la espalda, él nunca me había dado la espalda. Y allí, de rodillas, hice una promesa. No es una promesa de ser perfecto.
No es una promesa de no volver a cometer errores nunca más. Pero una promesa de intentarlo. De intentar creer que, incluso en mis días más oscuros, había una luz. De tratar de confiar en que, aun cuando no podía ver el camino, Él ya estaba ahí, abriendo una puerta. Porque, al final, la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de tener el coraje de dar el primer paso, incluso cuando lo único que ves es oscuridad. Y allí, en ese suelo frío, entendí que no importaba si el mundo entero me daba la espalda. Porque, al final, su amor no fue condicional como el de los hombres. Si conseguí trabajo o no. Si tuviera una casa o durmiera en la calle. Si mi vida fuera una fiesta o un caos. Él ya me había elegido incluso antes de que yo decidiera creer. Y entonces, aquel 24 de diciembre de 1994, algo pasó. Las nubes se abrieron como telones de teatro, el sol invadió la habitación del hotel como un foco divino, y de repente me encontré en el suelo, moviendo los labios en palabras que no eran mías. No podía hablar inglés. No pude explicarlo. Solo sabía que algo más grande que yo se había apoderado de mí. Cuando recobré el conocimiento, llamé a un taxi y volví a la vida, una vida que, a partir de ese día, nunca más tuvo lugar para las drogas. Dios lo sacó de mí como si sacara una espina de la carne. Un milagro. Un regalo que no merecía, pero que Él, en su infinita misericordia, decidió darme. Y lo amé por eso. Amé con todo lo que tenía, incluso cuando dudaba si Él también me amaba. Porque durante los siguientes 5 años, Él me enseñó qué era la intimidad. No la intimidad de los hombres, llena de condiciones y expectativas, sino la suya, pura, constante, inquebrantable. Me levantó del fondo y me puso de pie, no para oír hablar de los 12 discípulos, sino para entender que Jesús era el primer paso. Te di 13 pasos, me dijo. Jesús es el primero, y los otros 12 son los discípulos que vinieron después. Pero sin Él no hay camino. Y ahí, en esas palabras, entendí que la restauración no era un destino, sino un camino. Un viaje de martillazo sobre la roca hasta que se resquebraja y revela el oro escondido. Él no me enseñó eso entre 4 paredes. No. Fue en el aire, en la calle, en el silencio de la madrugada. Fue en la palabra, que se convirtió en mi brújula cuando el mundo entero parecía perdido. Y entonces, un día, Él me dio un nombre que conllevaba una misión. Escríbalo, dijo. Tu historia no es solo tuya. Es un mapa para aquellos que todavía están perdidos. Y yo, que no sabía mecanografiar, que no tenía ordenador, que apenas podía juntar 2 frases, me desperté a las 3 de la mañana con un bolígrafo en la mano y una libreta delante. Empiece, susurró. Y comencé. El primer libro salió en 2003. Cracked Up, no porque tuviera grietas, sino porque las grietas estaban en mí. En todos nosotros. Porque este mundo es un campo de batalla y cada uno de nosotros lleva nuestras cicatrices. Pero Dios, en su sabiduría, convirtió mis heridas en testimonio. Mi palabra no vuelve vacía, me recordó. Y no volvió. Años más tarde, alguien tomó ese libro y lo convirtió en una obra de teatro. Los derechos de autor están registrados en el Congreso de Washington, guardados como un tesoro en mi pecho, porque sé que cada palabra allí fue respirada por él. Y hoy, cuando la gente me pregunta cuál es mi ministerio, cuál es mi don, sonrío. Porque durante mucho tiempo no entendí. Tú eres la ropa sucia, me dijo. Ese que nadie quiere lavar, que apesta, que se olvida en un rincón. Pero ahí es exactamente donde trabajo. Y así lo descubrí, mi ministerio es alimentar al hambriento, abrazar al rechazado, contar mi historia en las calles, en los albergues, en cualquier lugar donde haya alguien que necesite escuchar que no está solo. Porque, en el fondo, todos somos trapos sucios. Todos tenemos días en los que nos sentimos destrozados, sucios y no deseados. Pero Él nos lava. Él nos restaura. Y entonces, un día, me llevó al libro de Apocalipsis. Has vencido por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio, me dijo. No ames tanto tu vida que te avergüences de mí. Y lo entendí, mi historia no debía ocultarse. Se suponía que debía gritarse. Porque no fui yo quien trajo la calamidad sobre mí, fue el mundo caído, el enemigo que intenta robarnos, matarnos y destruirnos. Pero Jesús vino para dar vida, y vida en abundancia.
Él murió por mí. Para ti. Para cualquiera que esté leyendo estas palabras ahora y se sienta desesperado. Él te ama. Incluso si nadie más lo hace. Incluso si no te amas a ti mismo. Él te eligió. Y sé quién soy ahora. Sé a quién pertenezco. Soy hija del Dios Altísimo y eso es lo único que importa. No necesito la aprobación de nadie, porque ya tengo la suya. Y si estás por ahí pensando que tu historia no tiene valor, que tus luchas son demasiado grandes, que nadie las entendería, estoy aquí para decirte, Dios ya ha escrito el final. Ya ha pasado página. Y lo que para ti parece un final, para Él es solo el comienzo de algo más grande. Porque al final del día, no se trata de cuántas veces caemos. Pero cuántas veces nos levanta. No se trata de cuán oscuro sea el camino. Pero qué brillante es la luz que nos guía. Y esa luz es Jesús. El camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay atajos. No existe un plan B. Solo Él. Y si todavía tienes dudas, si todavía te preguntas si vale la pena, te digo, lo vale. Vale la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación. Porque al otro lado del dolor hay una alegría que nadie puede quitarnos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que nunca falla. Y si me preguntas si perdoné, te digo, perdoné hasta a Dios. No porque Él haya hecho algo malo, Él es perfecto, sino porque necesitaba liberar el peso del resentimiento para poder correr hacia Él con los brazos abiertos. Y cuando finalmente lo hice, descubrí que el perdón no era para Él. Fue para mí. Porque guardar rencor es como tomar veneno y esperar a que la otra persona muera. Pero cuando dejas ir, cuando perdonas, algo dentro de ti se rompe, y es entonces cuando Dios entra con su gracia. Y hoy soy feliz. No de la forma en que el mundo define la felicidad, con sonrisas forzadas y máscaras perfectas, sino con una alegría que surge del interior. Una alegría que no depende de las circunstancias. Porque, verás, Dios no nos prometió una vida sin tormentas. Prometió estar con nosotros en medio de ellos. Y eso es exactamente lo que hizo por mí. Tomó a una mujer destrozada, adicta y desesperada y la convirtió en una guerrera. No porque yo fuera fuerte, sino porque Él es fiel. Y si estás leyendo esto y sientes como me sentí yo, perdida, cansada, sin fuerzas, te digo, no te rindas. Porque Dios no ha terminado contigo. Recién está comenzando. Y si das un paso hacia Él, Él correrá los otros 99 para encontrarte. Porque al final, no se trata de nosotros. Se trata de Él. Se trata de su amor. Su poder. Su redención. Y soy prueba viviente de que no importa cuán profundo hayas caído, Él está listo para levantarte. Por eso hoy te invito, entrégate. Entrega tus dolores, tus luchas, tus miedos. Entrega tu vida. Porque Él no busca personas perfectas. Él busca corazones dispuestos. Y si estás dispuesto, Él hará el resto. Porque al final, la mentira más grande que el enemigo quiere hacerte creer es que estás solo. Pero no lo eres. Estoy aquí. Dios está aquí. Y Él nunca, jamás te dejará. Y por cada alma que clama por redención. ¿Recuerdas cuando te habló a los 10 años, a través del Salmo 23? O cuando las palabras del Salmo 62, 6 resonaron en tu corazón, Él solo es mi roca, mi salvación, mi fortaleza, nunca seré conmovido. Y no lo eres. No serás sacudido. Porque cuando llega el rechazo, cuando las voces a tu alrededor intentan definir quién eres, Dios ya tenía un plan. Efesios 1, 4-6 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos e irreprensibles delante de Él. Nos predestinó para la adopción como hijos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y esta gracia. Ella nos hizo aceptos en el amado. Por eso hoy te pregunto, ¿dejarás que las palabras de los demás definan tu valor? ¿O creerás lo que el Creador dice sobre ti? Porque Él no te ve como un error, una carga o un descarte. Él te ve como un hijo, como un heredero, como alguien que lleva su nombre y su promesa. Y si se lo permites, Él arrancará de raíz toda mentira que haya intentado arraigarse en ti, esa voz que susurra, no eres suficiente, ese dolor que grita, nadie te quiere. Porque estas palabras no vienen de Él.
Vienen del enemigo y él no tiene autoridad sobre tu vida. Luego levántate y declara, rechazo estas mentiras en el nombre de Jesús. No soy de lo que fui hecho. Soy quien Dios dice que soy. Y si las heridas son profundas, si las cicatrices aún duelen, recuerda, Él no solo sana, sino que restaura. Él no solo perdona, sino que transforma. Él no solo te acepta, sino que te celebra. Como un padre que corre al encuentro de su hijo pródigo, Él está con los brazos abiertos, listo para recordarte, siempre has sido mío. Siempre serás amado. Y si la amargura intenta alojarse en tu corazón, si el dolor quiere paralizarte, elige perdonar. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Porque el perdón no es un regalo para el ofensor, es la llave que abre la prisión en la que te has encerrado. Y cuando lo sueltas, Dios entra. Cuando perdonas, Él sana. Cuando le das el control, Él se hace cargo. Recuerda, fuiste tejido en el vientre de tu madre con un propósito. Cada detalle tuyo, tus luchas, tus dolores, tus victorias, fue planeado por aquel que no comete errores. Y si hoy te sientes pequeño, insignificante o olvidado, mira a la cruz. Porque allí, en ese árbol, Él demostró que tú lo vales todo. Allí cambió su vergüenza por honor, su debilidad por fuerza, su rechazo por aceptación. Así que levanta la cabeza. Enderezar los hombros. Porque no estás luchando solo. Tienes un Dios que lucha por ti, que intercede por ti, que nunca se rinde contigo. Y si Él está de tu lado, ¿quién podrá estar contra ti? Si Él te llama hijo, ¿quién tiene derecho a llamarte menos? Que esta verdad penetre profundamente en tu corazón hoy. Que arda como el fuego y calme como un bálsamo. Que te recuerde, en los días buenos y en los malos, que la opinión que Dios tiene sobre ti es la única que importa. Y que no importa lo que la vida te depare, tienes un Padre que te sostiene, un Salvador que te defiende y un Espíritu que te fortalece. Así que adelante. Ama con valentía. Servir con pasión. Viva con propósito. Porque no eres un accidente. Eres una obra maestra. Y el mundo necesita ver la gloria de Dios brillando a través de ti. Que cada paso tuyo sea un testimonio. Que cada palabra tuya sea un bálsamo. Que cada acto tuyo de amor sea un reflejo de aquel que te amó primero. Y que al final, cuando la gente mira tu vida, no te ven a ti, ven a Jesús. Porque es para el que vivimos. Es por el que luchamos. Es en él donde encontramos nuestra verdadera identidad. Y es en él en quien permanecemos, firmes, inquebrantables, llenos de esperanza. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que Él fortalezca vuestras manos, calme vuestros corazones y llene vuestras vidas de su paz. Que Él siga abriendo puertas, rompiendo cadenas y haciendo milagros. Porque Él es fiel. Y su fidelidad perdura para siempre. En el nombre de Jesús, amén.